Bueno, la macroobra es un proyecto a construir que va a ser muy grande. No se especifica solo el terreno, sino también la cantidad de material y la magnitud de la maquinaria y el volumen de la construcción. ¿Por qué es considerada una macroobra? La Red Nacional de Carreteras de China experimenta la mayor expansión que jamás hayas tenido una infraestructura viaria. Debido al gran incremento de habitantes y de vehículos, requiere de una infraestructura acorde a la creciente demanda. Y por eso la gran extensión que tiene esta red vial es considerada una macroobra. ¿Por qué es importante esta obra? Nosotros consideramos que es importante esta obra ya que conforma una de las redes más grandes del mundo con una extensión de 85,000 kilómetros. La red vial de un país es fundamental para su desarrollo y crecimiento porque es el único medio que posibilita el transporte de las personas y las cargas. La infraestructura de transporte y en especial las carreteras son de significativa importancia en el crecimiento y desarrollo de un país. Es más que evidente la importancia de la correcta planeación en la construcción y mejoramiento de las vías terrestres por parte de las autoridades correspondientes y los constructores encargados. El sistema constructivo. Bueno, este proceso inicia con el trazado de la línea topográfica de diseño. Aquí se van a determinar los anchos y las alturas que tendrán los cortes y los rellenos a realizar durante el movimiento de tierras. Una vez avanzado el proyecto, se colocan las alcantarillas y los subdrenajes que evacuarán las aguas pluviales y las que provienen de corrientes subterráneas y que pudieran afectar los cimientos de la carretera. Una vez concluida la subrasante, se elabora la capa subbase. ¿Qué es esto? Pues es una combinación de suelos y de gravas que soportan y transmiten las cargas que les espera debido al tránsito. De acuerdo al diseño, se hará la capa de base hecha de un material parecido al de la subbase. También puede utilizarse una base negra que tenga baja proporción de cemento. Avanzada la construcción de la base, se empezará con la construcción de las cunetas. La última capa a construir es la superficie de pavimento o la capa de rodadura. Esta puede realizarse de concreto asfáltico, siendo colocada por una finalizadora de asfalto. Está compuesta de una mezcla de cemento asfáltico con más agregados gruesos y finos. Una vez concluida la construcción, se coloca todo lo referente. Quieran abrir su pantalla al 100, porque sus imágenes son muy buenas, pero no se alcanzan a ver. Creo que eso es lo que más se puede, profesora. ¿No tienen su comando de pantalla completa? Bueno, más bien de exposición, de diapositivas. En la parte de hasta abajo, en su presentación viene este comando. Pero eso solamente lo tiene el que tiene la pantalla. Eso, ahora sí. No, y una vez concluida la construcción, se coloca todo lo referente a la señalización vertical, como la señal de tránsito en tableros y postes. También se coloca la señalización horizontal, es decir, las marcas y señales que están en la superficie del pavimento. Tenemos las zonas de proceso constructivo de carreteras que son relevantes y responsables para la funcionalidad de las mismas, el movimiento de la tierra, la elaboración del drenaje menor y mayor, la construcción de la superficie y la base,
La superestructura. La superestructura, como sabemos, es la parte de la edificación en la que se construirá encima del nivel, por encima del nivel del suelo. Y bueno, ahorita lo que sigue son algunos términos empleados en la etapa, que sería la cadena de desplantes, que es el elemento estructural horizontal que transmite la carga de las columnas a su vez a la cimentación. Esta se encuentra a continuación de la cimentación y de ahí parte nuestra planta baja o en nuestros pisos. Se conforma de concreto armado con elementos metálicos. Las columnas, aquí tenemos dos ejemplos pues de dos tipos, hay varios tipos, pero aquí pusimos dos que son el concreto armado y aceroestructura, que es perfiles, vigas y compuestos de base en placa. Las losas, que es el elemento estructural horizontal y plano que sirve para separar un nivel de edificación del otro. Los muros, aquí pusimos varios ejemplos que serían los muros diversos, que sirven para dividir los locales o espacios habitales y no cargan estructura. Pueden ser de tabique, madera, tabla roca, muros de carga, que son los muros que se le llama de diafragma, y su función es proveer rigidez a la estructura si absorben cargas y están ligados al sistema de traves y columnas. Pueden ser de tabique, concreto y block. Muro de contención, que sirven para contener una carga en el sentido horizontal y se utilizan en taludes, carreteras y donde se generen cortes profundos. Sirven para evitar el desbordamiento de material. Y pues para esto se utilizó superestructura tipo prefabricado. Pero eso me lo va a contar mi compañera. Como ya lo mencionó mi compañero, se llevó a cabo la de tipo prefabricado, que en breve explicaré. Como se sabe, aquella autopista o sistema permitía la circulación de automóviles y vehículos terrestres de carga y de pasajeros, y al ser una de las más largas, hablamos de que normalmente habría mucha circulación de ellos. El sistema se compone de 7 autopistas que salen de la ciudad de Pekín, 9 que unen al norte y al sur del país, y otras 18 para conexiones este y oeste, por lo cual se invirtió tiempo en ella, pero era importante porque su construcción debía ser buena para que así estas autopistas fueran rápidas, seguras y con un volumen de tráfico considerable. También cabe destacar que durante su construcción, en parte de ella, el camino era desviado de las zonas boscosas con la intención de una restauración ecológica. Entre otros eventos que sucedían para llevar a cabo este proyecto eran las zapatas, columnas, traves, tabletas y parapetos prefabricados. Parte o mayoría del proyecto se ejecutó usando estructuras prefabricadas, las cuales estaban separadas a unos 40 metros y su altura sería variable según su rasante y vialidad. Las entradas y salidas de vialidades a nivel se conservarían su sección actual sobre columnas y este innovador proyecto comienza por la fabricación de las piezas que lo componen, las cuales todas ellas eran elaboradas con los máximos estándares de calidad mediante un novedoso sistema, el cual permitía una producción acorde a las necesidades de ejecución y una precisa capacidad de respuesta. El procedimiento constructivo se inició con el confinamiento del área, balizamiento, afinamiento longitudinal y la demolición de la barbera central. A continuación, en la zona de la obra se realizaba la perforación con extracción para alojar las pilas y el siguiente paso consistía en habilitado y armado del acero de refuerzo. Posteriormente se procedía con la colocación del armado y luego el colado, y en ese momento se excavaba para alojar la cimentación y se realizaba el descabezado de pilas y el armado y el colado de la plantilla. Y una vez preparada la excavación, venía el montaje de las zapatas, lo cual era esencial realizar con precisión los procesos de alineación y la nivelación para luego conectar las zapatas entre la columna y colarla.
Una vez dispuestas las columnas, las traves serían transportadas por vehículos esenciales que se montarían con ayuda de grúas de gran tonelaje y seguidamente se deberían conectar las tarletas con dichas traves y a partir de ese momento solo se trabajaría sobre las tarletas ejecutando el armado colado y firme de compresión para acabar con la colocación de la carpeta asfáltica y la obra concluiría con los trabajos complementarios. Y también cabe destacar que este es un gran desafío, el cual se ejecuta con precisión y eficacia y rapidez con un proyecto que serviría para la mejora de calidad de su vida, que la economía china y la calidad de vida de sus habitantes continúa mejorando y que se consideraría un ambicioso proyecto porque contar con la red o sistema de carreteras más grandes del mundo, el cual se sumaba a otro de los récords de infraestructuras que China no cesaba de acumular. Bueno, ahora hablaremos de la infraestructura y para iniciar es que saber qué es la infraestructura, ¿no? Pues básicamente es la parte de la construcción que se encuentra bajo el nivel del suelo. Y bueno, la Red Nacional de Carreteras Chinas es considerada la mayor obra de infraestructura vial en el mundo. Debido a su gran magnitud, esta abarca gran extensión de terreno y por ende igual una mayor sí, igual abarca bastante tipo de terreno y con este va a cambiar su proceso constructivo, ya que se encuentran diferentes tipos de terrenos y estos cambiaban y con ello pues igual su proceso constructivo. Bueno, las partes que lo conforman como infraestructura a este tipo de carretera, ya que era una carretera y al igual tenía puente, pues eran los estribos, que es la parte de los muros de contención que sirve de apoyo a la superestructura del puente, los pilares, que son los apoyos intermedios de la superestructura, y bueno, estos son de concreto y de mampostería, todos son prefabricados. Bueno, los pilotes son los elementos constructivos que se utilizan para la cimentación de obras y estos permiten trasladar la carga hasta un nivel del suelo en el cual ya es resistente y ahí se pueda ya asentar. Y bueno, las pilas son un pozo seco que se excava hasta encontrar la resistencia óptima del terreno. Bueno, como se habrá mencionado, la infraestructura está por debajo del nivel del suelo y por esta soporta grandes cargas y fuerzas de presión de la tierra. Bueno, las zapatas son los elementos de cimentación que se apoyan directamente sobre el terreno y generalmente tienen una profundidad reducida. Los pedestales son elementos estructurales de mayor diámetro y su función es distribuir cargas verticales a la zapata. La viga de función es un elemento horizontal y su trabajo es amarrar los elementos verticales y repartir cargas del terreno. Bueno, los muros de contención son los que soportan las cargas o las fuerzas horizontales y el método de infraestructura que mayormente se utilizó en toda la infraestructura fue la prefabricada. Se utilizó una cimentación, que es un conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas a la estructura. El movimiento de tierras es una operación completa que exige 7 operaciones elementales: excavación de los materiales, extracción de los materiales, la carga de los materiales para su transportación, la transportación de los materiales, la descarga o amontonamiento del material en terraplenes, el esparcimiento o extensión del material en los terraplenes, eventualmente la compactación de los terraplenes. Las maquinarias de gran potencia sirven de apoyo en la ejecución de obras viales, mayormente en la preparación del terreno, como la retroexcavadora, la excavadora y el bulldozer. También puede ser la motoniveladora, las compactadoras, el cargador frontal, los camiones y la pavimentadora. Las dragas de arrastre, las piloteadoras y la cuchara bilbal hidráulica.
Y eso sería todo de nuestra parte, profesora. Creo que tiene su micrófono apagado, profa. Ok, les comentaba, chicas. Entonces, ¿me faltó la exposición de Calderón? Sí. Ok, bien. Preguntas. ¿Hay alguna duda o participación por parte del grupo? ¿Alguien que quiera participación, chicos? No, maestra. ¿No? ¿Nadie? Bueno, yo no es como tal una pregunta, pero sí me surgió una duda porque cuando mencionaron lo del proceso constructivo, mencionaron como las actividades y bueno, al principio mencionaban sobre el concreto armado y después para la infraestructura y superestructura mencionaron el prefabricado. Entonces quiero tener como que la idea de que su macroobra, que pues es muy interesante, es de un sistema constructivo mixto. Sí, es que como abarca grandes partes de terreno, no se podía utilizar uno en específico, ya que se encontraba en diferentes partes del país, porque es muy, muy grande. Entonces, algunas incluso estaban por debajo de, bueno, no por debajo del agua, sino que su superestructura o infraestructura estaba por debajo del agua, entonces cambiaba, no se podía tener una cimentación, ¿cómo se le llama? Empíricamente, entonces se utilizaba un prefabricado, pero sí es mixto, se nos olvidó decirlo, pero pues es mixto. Ok. Bien, ¿alguien más? Ayer le comentábamos con nuestro equipo número 2 por qué considerar que esta obra impacta a nivel mundial o por qué considerar que no solamente está siendo beneficiado con esta obra ese país, ¿qué le está aportando a los demás? ¿Cuál sería el punto más importante que podrían considerar los otros países de esta obra? Pues es una innovación. Ya sabemos que China tiene mucha innovación en cuanto a construcción y a varias cosas en el mundo. Entonces creo que es una innovación al ser algo muy complicado, ya que abarca mucha extensión y es muy difícil tratar de hacer una construcción en esa magnitud, tanto con la posibilidad económica que tiene el país, como los beneficios que tiene ante la demanda de su país, ya que hay mucha gente en ese país, ya tiene una demanda de población, sobrepoblación. Entonces, de alguna manera tienen que poder tener ese tipo de infraestructura para ese tipo de país que es necesario. Y igual innovar en otra parte del mundo, ya que, pues, no sé si vieron el tipo de diseño que tiene, es algo un poco no tan estético, ya que tiene muchas curvas y tiene muchos entronques que son unos de los más peligrosos en el mundo, yo considero. Entonces, siento que la importancia fuera del país es la innovación que se le da a esta obra. Ok, les pareció que es innovatoria, pero ¿cuál es en realidad lo que ustedes consideraron o qué fue lo que ustedes consideraron como innovación? Que a lo mejor, no sé, el procedimiento constructivo, a lo mejor, ¿qué, chicos? ¿Qué fue lo que ustedes consideraron que es una innovación? ¿O por qué tendrían que voltear a verla los países que tengan ese mismo problema? Bueno, yo diría porque como está conectada a varios países, bueno, ciudades de ahí también, pues se les facilita mucho transportarse y
bueno, ya la habían hecho y quisieron aún hacerla más grande, extenderla más. Y creo que eso fue lo que nos pareció innovador, porque no se conformaron con la extensión que ya tenía, sino quisieron hacerla mucho más larga para que pudieran diferentes personas que viven en los alrededores, pues transportarse por ahí para llegar a lugares. Sí, pero me siguen hablando de un beneficio local. A mí me gustaría que alguien del equipo me hablara de por qué esta obra la tendría que voltear a ver o tomar en cuenta a otros países. ¿Alguien del equipo que nos quiera comentar algo al respecto? Pues yo creo que deberían de voltearla a ver más por el simple hecho de la buena estructura que tiene y el cómo está armada. Creo que sería pues un gran ejemplo, y pues eso sería más que se fijen en la seguridad que trae y que se puede aplicar no simplemente en un lugar, sino que pues en diferentes. Y creo que ya. ¿Alguien del grupo que nos quiera comentar algo al respecto de lo que estamos comentando? ¿Alguien del grupo que le encuentre esa aplicación adicional a lo local? Bueno, les voy a comentar. Actualmente todo está globalizado y precisamente toda la información está también compartida y globalizada a través de las plataformas. La mayoría de los países están teniendo este problema de explosión demográfica y por añadidura, pues las ciudades o las grandes ciudades están concentrando un alto porcentaje de la población de los países. Muestra de ello es, por ejemplo, nuestra República Mexicana. La mayoría de los habitantes están concentrados en la zona centro, principalmente en lo que es la Ciudad de México, que ya no tiene límites, es decir, ya no existe una división entre la Ciudad de México y el Estado de México, por ejemplo, y los estados que la circunscriben. Es decir, ya se hizo una megacrópolis. ¿Por qué? Pues porque pues el tamaño es grande, pero lo que se considera es la densidad demográfica y pues prácticamente estamos viviendo uno encima de otro. Comentábamos en alguna ocasión, sobre todo en esta zona ya se nos terminó el terreno útil. Todavía, por ejemplo, en Monterrey, que también es una mega ciudad, tiene más espacio hacia los lados todavía para expandirse. Guadalajara, por ejemplo, está teniendo o adoleciendo casi de los mismos problemas que la Ciudad de México, y así, con la palma de las manos podríamos contar las ciudades a las que la mayoría de la población de la República están tendiendo a irse. ¿Y qué implica esto? Bueno, que en lugar de crecer hacia lo horizontal, estamos creciendo hacia lo vertical. Lo que estamos construyendo es hacia arriba. Pero ¿eso qué implica? Así como el reglamento de construcción y normas complementarias nos piden que, por ejemplo, para poder construir un restaurante tengamos X número de estacionamientos, pues lo mismo nos pide para vivienda. Y si tenemos usos mixtos, no se diga. Entonces, vamos a necesitar, en primer lugar, hacer habitables esos locales. Y para que sean habitables, no solamente los vamos a dotar de estacionamientos, sino a nivel federal tenemos que dotarlos de los medios que les permitan poder ir y venir de su lugar en donde están habitando. Y estos son todas las vialidades, todo lo que es todo un sistema que se estudia y se analiza. Es decir, todo lo que es la urbanización de las ciudades. O sea, fíjense cómo desde el abajito nos vamos hasta generar el problema real. El problema real no es que seamos muchos, el problema real es de que se genera un algoritmo muy complicado de resolver cuando entramos a lo que es la urbanización de las ciudades. Y ahí es a donde la mayoría de las grandes ciudades a nivel mundial estamos atrapados. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar mecanismos que nos ayuden
a amortiguar los efectos de esta densidad demográfica. Así que pues todo lo que contribuya a dar una mejor calidad de vida a los habitantes de estas megaciudades, pues es digno de tomarse en cuenta. Esto es bien sabido por nosotros que los países orientales, ya sea porque, por ejemplo, Japón tiene muy poquito terreno, o China, que tiene exageradamente muchos habitantes, pues sus ciudades pues, adolecen de prácticamente los mismos problemas que nosotros tenemos. Así que pues, más que innovación en lo que ustedes vieron en el proyecto de sus compañeros, es una alternativa de amortiguar los efectos demográficos o de calidad de vida de los habitantes en los estudios de factibilidad que se hacen de resolver la infraestructura urbana de las grandes ciudades. Es decir, el urbanismo es inclusive una especialidad después de la carrera. ¿Por qué? Porque es al igual que las estructuras, es un problema muy, muy complejo de resolver. Las estructuras porque, les vuelvo a repetir, la solución de espacio en alguna ocasión hablábamos de que el esfuerzo es la cantidad de peso que se canaliza a través de la unidad de área, que si ustedes van en un terreno muy suelto con botas, pues van a dejar una huella, pero si van con tacones de punta de aguja, pues se les va a hundir. Y eso es lo que pasa con las edificaciones cuando el terreno es muy pequeñito y la altura y el peso es muy grande. Tiene muchos problemas y por eso es que uno de los grandes problemas que vamos a tener que estar observando qué están haciendo todo el mundo es en relación a la estructura, a las superestructuras, a las cimentaciones. Y el otro gran problema es resolver todo lo que tenga que ver con urbanismo. China es uno de los países que no lo ha logrado, puesto que ustedes han visto, por ejemplo, o vieron documentales de las Olimpiadas que organizaron, y como, al igual que nuestra Ciudad de México, tienen grandes problemas de contaminación. Y esa contaminación la provocan, en su mayoría, pues todos los vehículos que andan circulando. Y si los tienen como estacionamientos permanentes, imagínense la cantidad de combustible que se está quemando en algo improductivo porque no se mueven, están como estacionamiento en las vías. Entonces, ese es el grave problema, de que si lo empezamos a escalar, pues entonces va a dar hasta que tenemos que empezar a modificar la afectación que estamos haciendo en el planeta al estar quemando combustibles, ¿sí? Y esos combustibles, pues en la actualidad a nivel mundial se están organizando para vetarlos, es decir, pues no tardan en prohibir que sigamos quemando ese tipo de combustible y demos paso a todo lo que sean vehículos eléctricos. Así como ustedes oyeron el doble no circula y todo eso para, sobre todo vehículos, anteriormente la mayoría tenía 6, 8 cilindros. ¿Esto qué quiere decir? Gargantas que quemaban combustible. Y de repente escucharon que empezaron a castigar, por llamar de alguna forma, a los que quemaban más combustible, es decir, a los de 8 cilindros y a los de 6, y empezaron con el 0, el doble 0, a ya no darles margen a los vehículos antiguos a estar circulando, inclusive en lo que son vehículos para taxis o para transporte público, nada más les dan cierta vida económica y aunque estén en perfecto estado no los dejan después ya circular.
En fin, es un grave problema todo lo que es vialidad. Así que pues eso es la aportación que está haciendo. Innovación, no le vi gran cosa, porque el sistema constructivo que ustedes nos describieron es, no es que sea muy común, pero sí es lo común. Entonces, la innovación real es la alternativa que están presentando para amortiguar o mejorar la vialidad en ciudades densas. Y de esas sí hay muchas en el mundo. ¿Bien? ¿Dudas sobre este tema, chicos? ¿Todo bien? Sí, todo Sí. bien. Perfectísimo. Entonces podemos darle paso ya a nuestro equipo número 5, por favor. Sí. Bien, ¿sí tiene forma de compartir? Por favor. Ahora sí, ahí está. Y le damos modo presentación, ahí está. Muy bien. Los escuchamos, por favor. Bueno, somos el equipo 5. Nosotros le vamos a exponer sobre el Estadio Santiago Bernabéu. Mi equipo está conformado por Benítez Montiel Said, Hernández Roque Alejandro, Juan Antonio Circe, Ponce Ruiz César y Ramírez Hernández Michel, y yo que soy la representante. Muy bien. El Estadio Santiago Bernabéu es un recinto deportivo propiedad del Real Madrid Club de Fútbol situado en pleno Paseo del Castellana en el Estadio de Chamartín en Madrid, España. Se inauguró el 14 de diciembre de 1947 y su aforo actualmente es de 81.044 espectadores. El estadio está catalogado por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol con la máxima distinción. ¿Por qué es importante el Estadio Santiago Bernabéu? Además de ser el principal estadio de toda España y de ser reconocido como uno de los más emblemáticos en todo el mundo, el Estadio Santiago Bernabéu es considerado como un museo y como un símbolo nacional del país. Es el lugar que tiene una gran envergadura para todos los españoles y se forma también parte del patrimonio arquitectónico e histórico de la capital española y de todo el país en general. Es un recinto que capta turismo de todo el mundo y deja ingresos económicos muy importantes para el club y el país. Novedades del nuevo Estadio Santiago Bernabéu. El resultado de la remodelación del estadio ofrecerá una imagen envolvente, singular y vanguardista. Una piel de bandas de acero y líneas variables que permitirán iluminar y proyectar imágenes. Incluirá también una cubierta fija y otra retráctil del terreno de juego, de modo que todos los asientos del estadio van a estar protegidos. Tendrá un marcador de 360 grados que se estará en la cima del estadio y contará con anillos de paneles LED. En las gradas y el interior del estadio, las personas contarán con servicios de primera calidad, facilitando su comodidad en todo tipo de eventos. Se incorporarán mejores accesos y programas de evacuación, con la habilitación de nuevas puertas, escaleras, ascensores que harán de este estadio más moderno y accesible. Contará también con césped retráctil para poder albergar todo tipo de eventos, además de partidos de fútbol. Tendrá más y nuevas tiendas, restaurantes y un museo aún más grande en el interior, para ofrecer mayor comodidad e interés en los espectadores.
Bueno, su tipo de obra es una obra arquitectónica pública y de recreación. Este estadio fue creado gracias a dos hombres, los cuales eran Santiago Bernabéu y Rafael, al pedir un préstamo al Banco Mercantil e Industrial de 570 millones de euros, por lo cual pudieron financiar la construcción del estadio y que este fuese el mejor estadio de la época. Yo voy a hablar sobre el sistema constructivo de la obra. El sistema constructivo es mixto, aunque inicialmente estaba en un sistema tradicional, ya que contaba con una estructura hecha de concreto. Había un factor muy grande en la realización de la obra, la cual era que en la época en la que fue construido había aprovisionamiento de materiales. Por esto fue que se realizó con el concreto. La manera en la que fue construido fue apoyándose de armado de traves, columnas de gran soporte, así como construcción de gradas, escaleras de concreto, las cuales fueron realizadas en la obra. Con el pasar de los años, teniendo varias remodelaciones, su sistema cambió a mixto, al implementarse estructuras metálicas en la parte superior del estadio. La obra en su momento fue un gran proyecto faraónico, al contar con unas dimensiones de 105 por 68 metros y tener una capacidad de 75,000 espectadores. Yo voy a hablar sobre la infraestructura. En este caso, la infraestructura solo está constituida por la cimentación por pilotes. Estos pilotes fueron ejecutados, constituidos por hormigón armado en sitio mediante la contención de terreno con lodos tisotrópicos y polímeros. En este caso, los pilotes en sitio tienen un método constructivo que se realiza con una excavación previa del terreno donde se va a instalar el pilote. Se perfora el suelo con una perforadora en el tamaño requerido. En el segundo paso, se realiza la armadura, que está hecha de elementos que se fabrican con acero de barras corrugadas, que se caracterizan por tener una gran resistencia de sección circular. En este caso, el tercer paso es introducir armadura con una en la perforación. Y por último, cuarto paso, se vierte el concreto en la perforación del principio, a fin del cual también es vibrado para eliminar las burbujas de aire. Y en la siguiente diapositiva podemos ver las maquinarias que son utilizadas.